Hola, ¿cómo están? Aquí les habla la pastora Blanca Way desde el estado de Arizona, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra. Doy gracias a Dios por todo lo que está haciendo y por todo lo que tiene planificado hacer en medio de su pueblo, en medio de su nación. Vamos a presentar este tiempo al Señor antes de continuar con lo que el Señor ha puesto en mí, ha depositado en mí para que lo transmita a través de este medio de comunicación. Padre, es en el nombre de Jesús que me acerco a ti confiadamente, con acción de gracias, con alabanza, con regocijo, Señor, porque soy tu hija, porque soy amada, porque soy aceptada, porque estoy en tus planes y en tus propósitos, Señor. Gracias porque me elegiste desde antes de la fundación de este mundo para estos días y para estos tiempos. Hoy te pido, Padre, que pases carbón encendido por mis labios y que la palabra que tú has depositado en mi ser interior fluya como ríos de agua viva, llenando a tu pueblo, Señor, dándole de beber a tu pueblo, corrigiendo, Señor, instruyendo, direccionando, Señor, pon tu palabra en mi boca, Señor, que no hable yo de mi propia opinión, Señor, sino que seas tú hablando a través de este medio en el nombre de Jesús. Que tu unción fresca, Señor, venga sobre mí, Señor, y alcance a cada uno de los que van a escuchar este video, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tuyo es el reino y tuyas son las riquezas y a ti te ha placido darnos las riquezas de tu reino, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el Señor me ha dado como tema el dominar las riquezas. He venido hablando acerca de este tema en los videos anteriores y si usted no los ha escuchado, le invito a que lo haga. También le invito a que se suscriba a mi canal y que le dé like a este video, también que lo comparta con otros. Es importante que nos convirtamos en voceros de lo que el Señor está diciendo en estos días. En medio de la confusión a nivel mundial, nosotros estamos en Estados Unidos y en medio de todo esto que está pasando con nuestro nuevo gobierno, las nuevas leyes que se están implementando, unas son buenas a favor de lo que nosotros creemos como pueblo de Dios, estableciendo las leyes de Dios y gloria a Dios por ello, le damos gloria a Dios porque la agenda del diablo ha sido desarraigada y la agenda del Señor se ha levantado una vez más, porque Dios ha levantado hombres y mujeres que van a estar en lugares de gobierno y van a guiar a la nación al temor de Dios, a los principios de la palabra de Dios. Y damos gloria a Dios por ello. Pero también en medio de esto estamos viviendo un conflicto en el mundo de la migración. Nosotros somos un país altamente lleno de inmigrantes. Este país ha sido construido con las manos y el esfuerzo de inmigrantes. Yo soy una inmigrante en este país, he dejado mi vida en este país. Pero Dios también me ha dado hijos en este país, me dio una familia, me ha dado amigos, me ha dado un ministerio, me ha dado muchas cosas y yo estoy agradecida con Dios por ello. Entonces, en medio de todo esto que está pasando, el enemigo quiere traer miedo, temor al pueblo e incluso los que viven en otro país le están diciendo a sus familiares, regrésate, regrésate. Y yo les digo de parte de Dios, no se regresen, no se regresen. Estamos en los tiempos como del profeta Jeremías y del profeta Isaías y del profeta Ezequiel, donde juicio está viniendo sobre las naciones de la tierra. Y Estados Unidos es una nación que está en la luz de las naciones de la tierra, porque a Dios así le ha placido. No es porque este país sea mejor que otros, es porque a Dios le ha placido, es porque Dios tenía un propósito con esta tierra específicamente. Y como hijos de Dios, les digo, como profeta del Señor en autoridad, les digo, no salgan huyendo,
no corran, no se vayan, no dejen lo que el Señor les ha dado. Párense firmes, esfuércense, sean valientes, porque el Señor está con ustedes, el Señor está con nosotros. El Señor es nuestro buen pastor. La palabra de Dios dice que de Dios es el cielo y que es la tierra, que Él hizo la tierra y a Él le plació llenarla de seres humanos, de llenarla de vida. El Señor dice que suyo es el oro y suyo es la plata. Entonces, en medio de este conflicto, donde sí es verdad, muchas personas han venido a hacer perjuicio a este país, han venido a traer corrupción, han venido a traer sus ídolos a este país, eso es cierto. Pero también ha venido gente que ha levantado este país, gente que contribuimos a la economía de este país, gente que contribuimos a la sociedad de este país con nuestro comportamiento. Nosotros como ministros de la palabra del Señor, nosotros contribuimos a que este país sea lo que es, porque nosotros predicamos los principios bíblicos, y cuando los principios bíblicos son ejecutados en una persona, un delincuente se convierte en una persona de bien para la sociedad, un perverso se convierte en una persona justa que hace lo correcto. Entonces, la palabra que yo tengo de parte de Dios para ustedes hoy es: no huyan, no retrocedan. En medio de este mover, porque estamos siendo movidos y conmovidos, en medio del mover y del conmover, lo que el Señor hace es que nos está preparando para nuestra primavera. Aquí en Estados Unidos estamos a punto de entrar a la primavera. Bíblicamente hablando, estamos a punto de entrar a Pesach, la primer fiesta conmemorativa, donde el Señor nos dice que no vengamos a Él con las manos vacías, que traigamos fruto. Entonces, ¿qué hacen los labradores en este momento? Los que tienen cultivos, los que están esperando una cosecha para la primavera. En este momento están cuidando a las plantas, a los árboles, de que no tengan pestes, que no tengan plaga, que no tengan hojas secas, que si les falta agua, echarles agua, que si necesitan ser podadas algunas áreas de ese árbol, lo van a hacer. Entonces, con este mover es lo que el Señor está haciendo, y es lo que como gente de Dios necesitamos entender. El Señor está permitiendo que seamos conmovidos, y en ese conmover, ¿qué pasa? Que las hojas secas se van a caer, que las cosas que están incorrectas en nuestra vida van a ser alineadas. Si miramos a Dios, si buscamos a Dios, si buscamos su rostro, si vamos a Él sin quejarnos. Mire, no hable mal del presidente. Ore por él, ore que el propósito para el cual Dios lo puso en esa silla de gobierno se cumpla. Ore que las personas que él ha escogido para su gabinete de gobierno cumplan su propósito. No el propósito de nosotros, el propósito de Dios, porque todo esto va a un alineamiento. La venida del Señor está pronta. El tiempo que el Señor le dio a la tierra para que estuviera antes de que viniera el reino justo y recto e inconmovible de Jesucristo, está llegando a su fin. No nos va a agarrar por sorpresa, ya hay día y fecha en el calendario de Dios. Entonces el Señor nos está llevando a eso. Entonces, para que el Señor Jesucristo venga a establecer su reino de verdad y de justicia, es necesario que el anticristo se siente en su silla de gobierno. Es necesario que toda la destrucción que el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel hablan se haga manifiesto. Eso es inevitable, tiene que pasar. Y nosotros somos parte de esto, nosotros somos parte de lo que el Señor está haciendo. Y los que estamos en esta nación o en cualquier nación donde usted esté, no esté hablando mal de nuestro presidente, por favor. Ore por él, que el propósito de Dios se cumpla en él.
no el propósito de él, no la agenda de él. A lo mejor él se sentó en la silla de gobierno con deseo de vengarse de sus enemigos, pero el Señor tiene una agenda diferente, tiene un propósito diferente. Entonces oremos todos unidos, la nación de Dios, entendidamente en que unidos somos fuertes, que uno echa a correr a 1000, pero dos echan a correr a 10,000, bajo esos principios bíblicos. Parémonos, y si usted es un emigrante que vive en este país y está en estos momentos indocumentado en el país, no pierda la esperanza, porque usted no depende ni del presidente Trump, ni depende del gobierno de esta tierra. Usted depende del gobierno del rey. Y si al rey le place que usted siga en este país, el rey lo va a ocultar, el rey lo va a hacer invisible, el rey va a poner su sombra de protección sobre usted y usted va a ser inconmovible. Más bien estos son tiempos de aprovechar, porque muchos impíos van a dejar su lugar y van a salir corriendo. Pero ahí vamos a tener la oportunidad, los hijos de Dios, los sabios, los entendidos, los que estamos cimentados en quienes somos en Cristo Jesús, de tomar oportunidades para comprar propiedades, para establecer nuestros negocios, para establecer nuestros ministerios. El dominio de las riquezas. No se trata de que nosotros hagamos ganancias como los mundanos lo hacen. Se trata de que nosotros usemos los principios bíblicos para establecer nuestros negocios, para establecer nuestras finanzas. La Biblia está llena de principios bíblicos para que nosotros prosperemos en las 7 montañas de influencia, en la montaña de los medios de comunicación, en la montaña del gobierno, en la montaña de educación, en la montaña de la familia, de la religión, de las artes y el entretenimiento y de las finanzas. La Biblia habla mucho de finanzas y nosotros tenemos que alinearnos a esa verdad. No podemos vivir ignorando que necesitamos las finanzas para poder tener dominio. Necesitamos finanzas para hacer las cosas que el Señor nos ha diseñado para que hagamos en estos días y en estos tiempos. Deuteronomio 29:9 dice: ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. Cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. ¿Cuál es el pacto que tenemos nosotros? El pacto que tenemos con Jesús, el pacto que tenemos de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Y esa redención no tiene que ver solamente con nuestra salvación, tiene que ver con nuestra posición en la tierra, tiene que ver con que nosotros legislemos en la tierra, que nosotros tomamos dominio sobre la tierra, que nosotros caminemos en silla de gobierno, que nos sentemos en silla de gobierno, que seamos dueños de nuestros propios negocios para que nadie nos tenga sujetos a un horario, sino que nosotros tengamos sujetos los horarios a nuestro destino profético, que si nos toca ir a hacer un viaje misionero y tenemos que dejar nuestra empresa por una semana, tengamos gente a la que le podamos delegar nuestras funciones y ir a hacer el trabajo que el Señor nos manda hacer y tener los medios necesarios. No vamos a estar pidiendo una ofrenda de amor, porque esas no son ofrendas de amor, esas son ofrendas de emergencia, no se llaman ofrendas de amor. Quítese esa ideología de su mente, sino que son ofrendas de emergencia, porque cuando las personas no tienen un plan de emergencia, ¿qué pasa? Que cuando viene un desastre no hay fondos, como le pasó a Estados Unidos el año pasado cuando hubieron los desastres en el este, en la costa este. Ya no teníamos fondos de emergencia. Entonces lo que se le ofreció a la gente fue una ridiculez de $500. Con $500 no se hace nada en medio de una crisis. Entonces Dios nos está llamando a que nos apoderemos de las riquezas para que nosotros seamos esos faros de luz, que cuando hay una desgracia nosotros podamos llenar e ir a suplir las necesidades de esas comunidades en el nombre de Jesús. Y la gente va a mirar ese testimonio en nosotros y va a ser como el pueblo de Israel, que de lejos ellos escuchaban que el Dios que iban con Israel era un Dios todopoderoso.
y la gente, muchos extranjeros se convirtieron al Dios del pueblo de Israel, a Jehová de los ejércitos, porque aprendieron a temerle porque miraron el testimonio de las obras que el Señor hacía. En nuestros días y en nuestros tiempos nosotros necesitamos que esa gloria se manifieste en nosotros, pero para ello tenemos que poner los principios bíblicos a trabajar en nuestro diario vivir. Tenemos que cambiar nuestra cultura, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de administrar. Y todos esos principios están en la Biblia. Deuteronomio dice este pacto. Cuando el Señor le está diciendo este pacto, lo que está diciendo es, miren, toda la ley que yo les di en Éxodo, en el libro de Números, en el libro de Levíticos, todas esas ordenanzas son para que les vaya bien en la vida. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar eso, si nosotros empezamos a estudiar las enseñanzas que Jesús dio acerca del reino, entonces nosotros vamos a tener esos principios y ese va a ser nuestro pacto. Y contra ese pacto no hay pobreza, no hay miseria, no hay escasez, no hay crisis que nos pueda remover de la posición donde Dios nos quiere tener. Habrán personas que a lo mejor sí van a ser deportadas y no te sientas mal por eso. Yo espero que si te toca regresarte a tu país, hayas sido lo suficientemente inteligente como para tener ahorros y poder ir a tu país a establecer algo nuevo, algo diferente. Que no vayas como veniste o quizás peor de lo que veniste. Los que van a salir del país, los que van a ser deportados, es porque, como dijo el profeta, a los que les corresponda la espada van a ser tratados con espada. A los que les toque el hambre van a ser tratados con hambre. A los que les toque el exilio van a ser exiliados. Entonces, muchos sí van a salir del país. Y esto va a ser parte del plan de Dios para tu vida, porque a lo mejor tienes familia en tu país que necesita conocer tu testimonio, que te recuerda como la persona que salió de su país, a lo mejor un borracho, a lo mejor una persona amargada, violenta, y ahora van a ver la obra que Dios ha hecho en ti. Entonces, cuando estamos cimentados en los principios del Señor, y estamos bajo su agenda y bajo su cobertura, donde quiera que vayamos vamos a ser bendecidos. Dios le dijo al pueblo de Israel, a los que fueron al exilio, les dijo, y cuando estén en el exilio, construyan casas, planten viñas, bendigan a la ciudad donde van a vivir. Entonces, ya sea que te quedes en Estados Unidos o que seas enviado de regreso a tu país de origen, Dios está contigo. El mismo Dios de Estados Unidos es el mismo Dios de cualquier país de donde tú veniste. Es tu rey y Él está interesado en que tú brilles, porque tú eres el testimonio de su poder, tú eres el testimonio de su grandeza, de su gloria, de su misericordia. Entonces, no tengas temor, apégate a los principios del pacto. El primer libro de Crónicas, en el capítulo 22, versículo 13, dice, si cumplen las leyes y normas que el Señor entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Si las cumples, hay un requisito. A veces la gente quiere ser bendecida, pero quiere vivir como se le da la gana. No quiere tomar responsabilidad sobre sus acciones. No quiere tomar responsabilidad y quiere que Dios lo haga todo por nosotros. No, Dios ya hizo lo que era más importante, fue darnos salvación en Cristo Jesús. Y con la salvación en Cristo Jesús, con ese sacrificio de sangre, no solo se salvó nuestra alma de ir al infierno, también se salvó nuestra vida de vivir en pobreza, en miseria y escasez. También fuimos salvos de vivir en la ruina y en la enfermedad. También fuimos salvos de vivir en las amarras del pasado y en la culpabilidad del pasado. También fuimos libres de las enfermedades emocionales que nos aquejaban. También fuimos libres de las maldiciones generacionales. Entonces Dios ya hizo lo que necesitaba hacer. Ahora a nosotros nos toca hacer lo que dice primer libro de Crónicas 22:13 en su última parte dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Entonces yo te digo, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. No
importa lo que esté pasando, no tengas miedo ni te desanimes. El miedo es una puerta para la destrucción. Si tenemos miedo, el miedo es lo contrario a la fe. Si yo tengo fe en que Dios es mi Padre, yo tengo identidad en Él, que no soy huérfana, que no estoy desamparada, que Él es mi Padre, que Él es mi Rey, y un rey tiene como responsabilidad dar protección, dar provisión, dar cobijo, dar dirección a sus ciudadanos. Entonces, si tú y yo somos ciudadanos del reino, tenemos esos beneficios, pero también tenemos compromisos, tenemos demanda de parte de Dios, y la demanda es que seamos fuertes y valientes. Que ser fuerte es trabajar y poner todo nuestro enfoque en lo que Dios nos ha mandado a hacer, en esa visión que Dios te ha dado. Si es una visión de negocio, si es una visión de educación, si es una visión de tener medios de comunicación, si es una visión de trabajar con ancianos, o de trabajar con niños, o de trabajar con jóvenes, o de trabajar con los indigentes, o de trabajar en un hospital, donde quiera que Dios te haya visionado para que trabaje, donde quiera que tú estás, en cualquier campo laboral que tú estés, allí sé fuerte y valiente, y no tengas miedo, ni te desanimes por lo que dicen. Deja de estar escuchando lo que dicen los medios de comunicación, deja de estar escuchando que si hay redadas aquí o hay redadas allá. Esa gente que está bajo redadas, nosotros no sabemos qué clase de vida vivían. Nosotros no sabemos si eran idólatras. Nosotros no sabemos si eran adoradores de la muerte. Nosotros no sabemos a quién adoraban, a qué Dios servían. Entonces, ¿dónde está su Dios? Ellos están cayendo bajo juicio. Pero tú que sirves a Dios, tú no vas a caer bajo esos juicios, porque Dios hace diferencia entre su pueblo y los impíos. Dios no va a juzgar de la misma manera a los impíos que a los que hemos creído en su nombre. Entonces, sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Porque el Salmo 1, verso 3 dice que el hombre que teme al Señor es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prospera. Te lo voy a desglosar. Es como un árbol plantado a la orilla de un río. Cuando tú vas a un río, miras esos árboles frondosos que han pasado muchos inviernos, muchos veranos, y están sus troncos gruesos, fuertes. Sus raíces muchas veces en medio de las piedras siguen creciendo, y vemos que la raíz sale y luego hay piedras alrededor del árbol. Pero la raíz del árbol no deja de crecer. ¿Sabes por qué? Porque está cimentada en una tierra que está humedecida, que tiene todos los minerales que traen las aguas, que traen las piedras. Aún de esas piedras que están alrededor de la raíz del árbol, el árbol está generando, está recibiendo los minerales que esas piedras están generando. Entonces, las piedras en el camino, cuando tú eres un árbol de justicia, cuando estás justificado en Cristo Jesús, eres un árbol de justicia. Entonces, cuando tú eres un árbol de justicia, aún las piedras en el camino van a darte energía, van a darte minerales, van a suplir algo que tú necesitas. Entonces, las situaciones de la vida, los sacudires, las piedras en el camino, no son para que nos tropecemos o para que nos sentemos en la piedra a llorar, son para que saquemos los minerales que esas piedras traen, lo que esas piedras van a producir en nosotros, y nos hagan más fuertes, y nuestra raíz siga creciendo. La arena, la tierra que está alrededor de las raíces de los árboles que crecen junto a las orillas de los ríos, es tierra suave, es tierra llena de minerales, y por eso esos árboles crecen fuertes. Y los miramos que viene el verano y siguen teniendo hojas, siguen dando sombra. Y cuando viene la temporada de dar fruto, dan fruto, y fruto en abundancia. Entonces, cuando tú y yo aprendemos a hacer ese árbol, no solamente recitamos este salmo como una promesa, sino que tenemos revelación en eso, y lo traemos a nuestro diario vivir, a mi persona, a mi ser interior. Entonces comenzamos a entender
y no nos debilitamos por las piedras que se nos crucen en el camino. Y no nos debilitamos cuando las aguas vienen torrenciales sobre nosotros. Y no nos debilitamos cuando viene el verano o cuando viene el invierno, porque sabemos que también va a venir una primavera y que también va a venir un otoño y que en otoño vamos a dar fruto y que también en primavera vamos a dar fruto. Dice, y cuando llega su tiempo, pero tiene que llegar su tiempo. Déjame decirte, en el calendario bíblico nosotros estamos a punto de entrar a Pesach, la fiesta, la primer fiesta de las fiestas conmemorativas que el Señor estableció para su nación, no para el pueblo de Israel. Él dijo que eran sus fiestas conmemorativas para él y que su nación se presente delante de él. No dice los judíos. Nos han engañado, la tradición nos ha engañado y ha llevado todos estos beneficios a los judíos. Pero si nosotros somos el pueblo de Dios, que como Pablo dice, que somos ese nuevo hombre, que de los judíos y los gentiles hizo un solo hombre, nosotros somos ese nuevo hombre. Ni venimos a quitarle el lugar a los judíos, ni somos el pueblo relegado, somos el pueblo escogido por Dios. Y juntos, judíos y gentiles, nos convertimos en ese árbol, en ese árbol de justicia. Entonces, nosotros, como esos árboles de justicia, hay tiempos para dar fruto. Y bíblicamente es en Pesach, que por lo menos aquí en Estados Unidos y en la parte de Latinoamérica y Centroamérica, es la temporada de primavera, donde también hay fruto, las flores florecen, es maravilloso ver que en las áreas donde nieva todo estaba seco, pero de pronto ahorita las flores van a volver a llenarse de color, los árboles se van a volver a llenar de hojas verdes y van a dar fruto. Es extraordinario la temporada de primavera, y la temporada de primavera es Pesach en el calendario de Dios. Pesach es la Pascua. Y en la Pascua el Señor Jesucristo dio su vida como un cordero y tomó su lugar por nosotros, para que saliéramos de la esclavitud de Egipto y entráramos a su reino. Entonces, en medio de todo esto, es un tiempo extraordinario. Es un tiempo extraordinario. Entonces, todo este mover que hay, todo este ruido que el enemigo está haciendo a través de los medios de comunicación y lo que está pasando con el sistema migratorio, con los aranceles de que el gobierno quiere poner a los países circunvecinos de donde nosotros recibimos muchas cosas buenas. Todo eso es un mover, es un sacudir, pero de ahí va a salir algo bueno. Entonces, si lo miramos con los ojos abiertos, si lo miramos con los lentes del Espíritu Santo, si no lo miramos a través de los lentes de lo que los medios de comunicación quieren manejar, quieren establecer, quieren sembrar miedo en nosotros, quieren establecer inseguridad nacional, pero nosotros somos esos árboles de justicia, sembrados junto a corrientes de agua. Y estamos a punto de dar fruto. Estamos a punto de dar fruto. Y sus hojas y nuestras hojas no se van a marchitar. Y todo cuanto hagamos va a prosperar. Esa es una promesa extraordinaria de parte de Dios. Todo lo que hagamos, alineado a Dios, alineado a su palabra, alineado a sus principios, va a prosperar. Va a prosperar. ¿Por qué? Porque sabes que una de las cosas que hizo la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, fue cuando clavaron sus manos en la cruz. Esa sangre que salió de sus manos cuando lo clavaron, esa sangre nos devolvió la autoridad sobre las riquezas
y soltó en nosotros la bendición de que donde nosotros pongamos nuestras manos, lo que nosotros toquemos va a prosperar, ya sea que tú hagas tortillas, ya sea que tú hagas tamales, ya sea que tú hagas bizcochitos, que tú hagas cupcakes, que tú hagas vestidos a lo mejor, que tú hagas confecciones, trajes o qué sé yo, lo que tú haces, que seas un médico o que seas una persona que limpia o que seas una persona que está en una firma de abogados, donde quiera que Dios te haya puesto, la promesa del Señor es que lo que tus manos toquen va a prosperar. Pero para ello necesitas ser fuerte, ser valiente, esforzarte y no tener miedo. El Salmo 5:12 dice, porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Porque tú, Señor, bendices a los justos, a los que somos justificados en Cristo Jesús, a los que tenemos a Jesús como nuestro Rey, como nuestra autoridad, los que no vivimos como se nos da la gana, sino que vivimos bajo los reglamentos de nuestro Rey. Esos son los justos y esos tienen promesa de que Dios nos bendice y que ese escudo que nos rodea con su buena voluntad. Imagínate un escudo que te está rodeando constantemente. No importa si vas caminando en dirección norte, el escudo va alrededor tuyo. No importa si vas en dirección sur, este o oeste, en cualquier dirección que vayas caminando, ese escudo está rodeándote, está alrededor tuyo. Así es de que las flechas del enemigo no te van a tocar, no te van a alcanzar, los dardos del maligno no te van a tocar ni a ti ni a tu familia, porque hay esperanza y hay promesa. Aun cuando tu familia no le esté sirviendo al Señor, está la promesa de que si yo sirvo al Señor Jesucristo, yo y mi casa seremos salvos. Si yo sirvo al Señor Jesucristo, todo empieza en mí. No estás en esa familia por casualidad. Dios te escogió, Dios te puso en esa familia. A lo mejor es una familia tóxica, pero Dios te puso en esa familia para que seas esa lámpara, esa luz encendida, que cuando ellos estén en medio de la oscuridad, ellos puedan ver que tú brillas y vengan a ti en busca de dirección, en busca de consejo, en busca de oración, en busca de protección. Así de que en cualquier familia que tú estés ubicado, no es casualidad. A lo mejor naciste en una familia ministerial y todos son ministros y gloria a Dios, pero no a todos nos tocó así. Pero no importa qué situación o qué familia nos tocó, al Señor le plació ubicarnos en esa familia, porque yo no escogí a mis padres ni a mi madre. No escogí a mis hermanos, yo no escogí a mi familia. Dios escogió esa familia para mí. Así de que Dios también escogió esa familia para ti. Lo único que yo escogí fue a mi esposo. Y lo único que tú escogiste también es a tu esposo o a tu esposa. Pero todo lo demás, Dios lo puso en nuestras vidas. Dios nos eligió para ser parte de esa familia. Entonces no importa si es una familia tóxica o es una familia súper victoriosa. Donde quiera que estemos, el Señor le plació estar ahí y nos puso ahí para que nosotros seamos ese árbol de justicia, ese faro de luz, esa luz encendida, esa luz puesta en lugar alto para que los demás nos miren y la luz que hay en nosotros irradie justicia y haga que las tinieblas se desvanezcan. Aleluya. Dice el Salmo 35:27, exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. Qué bonita palabra, el Señor se deleita, no es que le gusta, no es que le da placer, no es que se deleita. ¿Cuándo uno se deleita? Cuando lo que tú sientes va más allá de la alegría, va más allá del contentamiento, es algo superior, es una emoción superior al deleite. El Señor se deleita en el bienestar de su siervo. Entonces la voluntad de Dios, el deseo de Dios, lo que satisface a Dios es el mirarnos prósperos, el mirarnos bien, el que estemos prósperos, que nuestra alma prospere. Y cuando nuestra alma prospere, todo lo demás va a prosperar también.
Pero para ello nosotros tenemos que ser esos árboles de justicia, apegarnos a sus principios, apegarnos al pacto que Él tiene para con nosotros, porque Él es fiel. Entonces nosotros también tenemos que entrar en ese compromiso de fidelidad a Dios, no andar viviendo como se nos da la gana, no andar hablando como todo el mundo habla. Si en el trabajo están hablando mal del presidente, evita ser parte de eso. Si en el trabajo están hablando mal de el gobierno de tu país, evita ser parte de eso. Porque cada vez que tú hablas mal, lo que estás haciendo es alimentando a los demonios para que sigan en su comitiva, en su plan de destruir, de matar, de dividir las naciones de la tierra. Porque ese es el plan final de Satanás, es matarnos, robarnos y destruirnos. Y cuando nosotros nos convertimos en parte de eso, de la quejadera, del estar murmurando en contra de las autoridades, en contra de los jefes, en contra de las personas en autoridad, lo que nosotros nos convertimos es en alimento para esos demonios, porque ellos se alimentan de nuestras palabras. Cuando nosotros hablamos, le damos autoridad a los seres espirituales para que obren, o le damos autoridad a los ángeles para que obren a nuestro favor y a favor de los nuestros y de nuestras comunidades, o le damos autoridad a los demonios para que destruyan, maten y dividan nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades. Así de claro. Entonces el Señor se deleita en el bienestar de su siervo. Oiga bien, de su siervo, de los que le sirven, de los que lo tenemos a Él como rey y nos convertimos en siervos de su justicia. Vamos a servir justicia a las comunidades, vamos a servir justicia a las personas que nos rodean, vamos a servir bienestar, vamos a servir misericordia, vamos a servir perdón en lugar de rencilla, vamos a servir amistad en lugar de enemistad, vamos a servir palabras positivas en lugar de chismes, críticas y de valoración a las personas con nuestras palabras. Entonces, cuando somos siervos del Señor, el Señor se deleita en nuestro bienestar. Proverbios 3, del 9 al 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Estamos a punto de entrar a Pesach, estamos en el mes 9 ahorita, ya nos falta un mes y algo para que lleguemos a Pesach, creo que va a ser abril 14, si no me equivoco, la fiesta de Pesach o de los panes sin levadura o de la Pascua, como se le llame. Y en esa fiesta nosotros somos llamados a traer una ofrenda al Señor. Una ofrenda monetaria según el Señor nos haya prosperado, una ofrenda de obras. Mira, Señor, esto hice, en el invierno esto hice, trabajé en este proyecto y estos son los resultados, trabajé en mi vida y estos son los resultados, trabajé en esta área de mi vida y estos son los resultados. Estas también son ofrendas. Entonces dice el proverbista que honremos al Señor con nuestras riquezas. ¿De qué otra manera honramos al Señor con nuestras riquezas? Pagando nuestros diezmos. El 10% del salario que recibimos debe de ir para el Señor, debe de ir para que la obra del Señor se mantenga firme, para que las iglesias tengan sus puertas abiertas, para que los comedores infantiles que son promovidos por el ministerio a donde tú pertenecen, caminen, tengan alimento, que haya ropa en esos almacenes que tu ministerio está promoviendo, que haya transportación, que haya dinero para hacer lo que sea necesario hacer, que crees que ese fondo de emergencia, porque las emergencias van a venir y van a venir fuertes en los tiempos venideros. Entonces nosotros como ministros tenemos que tener un fondo de emergencia, como personas tenemos que tener un fondo de emergencia, como familias tenemos que tener un fondo de emergencia, porque no sabemos en qué momento la emergencia va a llegar, pero si tenemos un fondo, si tenemos un plan, entonces vamos a ser no solo de protección para nosotros y los nuestros, pero también vamos a ser de provisión y protección para otros en el nombre del Señor. Entonces,
Es importante tus diezmos, tus ofrendas, tus primeros frutos, tus ofrendas el primero de cada mes. De cada luna nueva es un inicio de mes en el calendario bíblico, o cabeza de mes en el calendario bíblico. Entonces, en cada luna nueva debemos de traerle una ofrenda al Señor. Y todas esas ofrendas el Señor deben de ser usadas para que la obra del Señor crezca, para que el ministerio crezca, para ayudar a misioneros que dejaron su familia, dejaron su casa, dejaron todo porque el Señor los llamó que fueran a servir a otro país o a otra ciudad, y esas personas necesitan apoyo financiero para que puedan hacer el trabajo que el Señor los ha llamado a hacer. Esa es una de las formas de nosotros honrar al Señor con nuestras riquezas, dice, y con nuestros primeros frutos. Primeros frutos son en Pesach, en abril o Pascua, son en la fiesta de Sukkot y en la fiesta de los tabernáculos. Son 3 fiestas. Y en esas 3 fiestas el Señor nos comanda a que vengamos con ofrenda a Él. Son temporadas donde se levantan frutos. Y nosotros, si queremos tener esas ofrendas, pues también tenemos de cada cheque ir apartando un poquito, porque ya nosotros no todos vivimos de la agricultura. La mayoría hoy en día vivimos de un trabajo que nos da un salario, vivimos de un negocio que nos da un salario. Entonces, si tú eres dueño de negocio, ¿cómo debe de ser esto? Cuando tú cierras caja al final del día o al final de la semana, según sea tu programa de cómo tú manejas tu contabilidad, debes de apartar de tus ganancias, ya que pagas todo lo que tienes que pagar. Apartas tus ganancias, de las ganancias que sobraron, te das tu propio salario, te das el diezmo de esas ganancias y apartas un porcentaje más. Puede ser un 5%, un 10%, un 20%, dependiendo de tu fe. Y eso lo apartas y dices, este es el fondo para los primeros frutos. Porque yo en Pesach quiero presentarme a Dios con ofrenda. O en Sukkot yo me quiero presentar al Señor con ofrenda. O en tabernáculo yo me quiero presentar al Señor con ofrenda. Entonces vas apartando de cada vez que recibes, cierras tus libros, vas apartando ese dinero. Y dice la Biblia, la promesa, y si trabajas como empleado y cada vez que recibes tu cheque, haz lo mismo. Sacas tu diezmo. Del diezmo, después del diezmo dices, ok, este porcentaje le voy a dar al Señor, ya sea el 1%, el 2, el 5, el 10, según tu fe. Y luego de lo demás pagas tus biles. Y porque la promesa del Señor es que cuando eso hagamos, cuando nosotros honremos al Señor, entonces nuestros graneros se llenarán a reventar. Se llenarán a reventar, que es cuando se revienta, cuando ya no les cabe más. Hablando de graneros. En este caso, pues van a ser nuestras cuentas bancarias. Esa es la promesa del Señor, si lo creemos. Pero para creerlo tenemos que mostrar que lo estamos creyendo y dar ese paso de fe y cumplir con los requisitos para que el Señor cumpla con su parte de la promesa. Y dice que las bodegas rebosarán de vino y de vino nuevo. Entonces, que vendrán cosas nuevas a nuestra vida, es lo que el Señor nos dice. No que nos vamos a llenar de vino, no, que van a venir cosas nuevas, porque el vino simboliza el Espíritu Santo, la alegría, el gozo que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Entonces dice que nos vamos a llenar de cosas nuevas, pero tenemos que cumplir primero con nuestra parte. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Quiere decir que yo puedo creer en esta palabra, pero si no me muevo a cumplir el requisito de esta palabra, mi fe es muerta. Porque estoy creyendo en la promesa, pero no quiero cumplir mi parte, que es el requisito. Toda promesa de Dios tiene un requisito primero. El primer requisito fue que creyéramos en el Señor Jesucristo, que lo tomáramos en nuestras vidas como nuestro Salvador. Ese fue el primer requisito.
Y la recompensa a ese requisito iba a ser que íbamos a tener salvación y vida eterna. Entonces, ya cumplimos con eso. Ahora en cada área de nuestra vida necesitamos empezar a cumplir los requisitos, los principios, entrar en el pacto, en la palabra del Señor, para que todas las promesas del Señor se hagan manifiestas en nuestras vidas. Y voy a terminar con este. Proverbios 8 del 17 al 18 dice, a los que me aman les correspondo. A los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Vamos a desglosar esto. Dice, a los que me aman. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Eso fue lo que Jesús dijo. Entonces el Señor dice, a los que le aman, o sea, a los que guardan los mandamientos de Dios, a los que guardan los preceptos de Dios, a los que se ajustan y se esfuerzan en vivir en esos principios bíblicos, Dios nos corresponde. O sea, Él nos ama también. Él nos da la promesa, hace que esas promesas que Él da en su palabra, al nosotros cumplir el requisito, esas promesas se hagan manifiestas en nosotros. Y dice, a los que me buscan, me doy a conocer. Aquí hay una cosa muy importante. Estamos en unos tiempos en que necesitamos buscar a Dios. Porque si ustedes se ponen a escuchar en YouTube, hay un montón de profetas. Y unos profetizan una cosa y otros profetizan lo contrario. La Biblia dijo y nos advirtió de eso, que en los últimos tiempos iban a haber hombres adoradores de sí mismos, que iban a haber falsos profetas, así como lo hubo en los tiempos del pueblo de Israel antes de que Israel fuera al exilio. Dice que habían profetas que les profetizaban, oh, todo va a estar bien, no te preocupes, rey, no te preocupes que todo va a estar bien. Pero a los profetas que les decían la verdad, como Jeremías, Ezequiel, dice que hasta los mataron, hasta los pasaron por una sierra y los partieron por mitad, porque decían el mensaje de Dios. Entonces el mensaje de Dios en estos días no es que todo va a estar bien. El mensaje de Dios es, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger y yo te voy a proveer. Pero para ello tú necesitas alinearte a mí. Deja de vivir como se te da la gana. Alíneate a mi palabra, alíneate a mi voluntad. Y entonces vas a ver mi protección, vas a ver mi provisión y vas a ver mi dirección. Pero si no nos alineamos a la palabra de Dios, si no nos alineamos a sus mandamientos, entonces no esperemos que vamos a tener tiempos de prosperidad. Dice, Dios se da a conocer a los que le buscan. Entonces tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscarle a Dios constantemente. No solamente se trata de levantarnos a las 3 de la mañana y orar. Qué bueno si usted se puede levantar a las 3 de la mañana. O a medianoche, si usted puede hacer vigilia, qué bueno. Pero nosotros somos intercesores todas las 24 horas del día, aun cuando dormimos. Entonces nosotros si estamos trabajando debemos de estar en comunicación con Dios orando. Si vamos manejando igual, si estamos cocinando, si estamos limpiando, lo que sea que estamos haciendo debemos de estar en comunicación con Dios. Buscar su rostro, buscar su voluntad en nuestras vidas, buscar su voluntad para nuestra familia y Él se va a dar a conocer. Esa es su promesa. Dice también que conmigo están las riquezas y la honra. La riqueza trae honra. Pero no siempre las riquezas las sabemos utilizar para dar honra. Entonces aquí hay un punto bien finito entre las riquezas y la honra. Hay personas que yo las he visto prosperar y cuando estaban abajo, que no tenían dinero, que sus ingresos eran $500 a la semana, eran fieles en sus diezmos. Pero cuando el Señor los prosperó y ya su ingreso comenzó a ser de 1,500, de $2,000, dejaron de honrar a Dios. Entonces el Señor nos está diciendo, yo te voy a dar riqueza, pero no te olvides de la honra.
No te olvides de honrar a los que estuvieron contigo cuando tú estabas en momentos difíciles. No te olvides de honrarme a mí principalmente, a Dios. No te olvides de honrar a Dios principalmente con tus riquezas, porque las riquezas nos las da Dios y así como nos las da, también se nos pueden ser quitadas. La prosperidad y los bienes duraderos. Prosperidad no solo es tener dinero, prosperidad es que tú vivas en un ambiente de paz, en un ambiente de tranquilidad, porque hay muchos que tienen mucho dinero y muchos millones de dinero, pero están en la cárcel. ¿Y de qué les sirven sus millones en la cárcel? O hay muchos que tienen muchos millones, pero están enfermos en una cama de hospital y teniendo para comprar los mejores manjares, no pueden comer. O hay muchos que están eh, llenos de dinero, llenos de riqueza, pero no tienen una familia. Hay muchos que tienen una mansión, pero cuando llegan a su casa, lo único que lo reciben es el perro y el gato. Y sus hijos no están con ellos, no tienen familiares, no tienen gente que esté allí para amarlos. Entonces, la prosperidad es el que nosotros estemos completos, que estemos satisfechos, que nuestra alma diga, me puedo acostar en paz porque este fue un bonito día. Porque este fue un día donde Dios me guardó, donde Dios me cuidó y se llegó la noche y nos sentamos a la mesa y comimos todos y hablamos de nuestro día y tuvimos un tiempo de oración, un tiempo devocional y ahora cada quien está descansando en su casa y vamos a dormir en paz. Eso es prosperidad. Prosperidad es decir, Señor, el Señor me dio esta encomienda y estoy trabajando en ello y cada día que trabajo en ello, miro la mano de Dios moverse a mi favor. Miro la mano de Dios abriéndome puertas que humanamente yo no podía abrir. Miro la mano de Dios trayendo personas a mi vida que yo no pensé que existían, pero Dios las envió a mi vida para que me ayuden, para que me den soporte en este proyecto que Dios me ha dado. Eso es prosperidad. Y bienes duraderos, dice, bienes duraderos. ¿Cuáles son los bienes duraderos? Son esos que no te quitan el sueño, son esos que no te desgastan, son esos que te hacen disfrutar de lo que Dios te ha dado, te hacen disfrutar de ti mismo, de tu relación con Dios, de tu relación con tu familia, de tu relación con las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Esos son los bienes duraderos. Con esto voy a cerrar. Vamos a continuar en el siguiente episodio porque la Biblia habla mucho de la riqueza y de la prosperidad. Y el Señor quiere que pongamos nuestros ojos en esa prosperidad y en esa riqueza que Él nos quiere dar, que está a nuestra mano, en lugar de estar poniendo los ojos en todo el bullicio y en todo el desorden que está pasando en el mundo. Les invito a que oremos. Ahí donde está, levante sus manos y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Espíritu de Dios, gracias. He dado a conocer tu palabra, Padre. Lo que pusiste en mis labios, lo he anunciado, Señor. Lo he proclamado, Señor. Me he vuelto un vocero de tu palabra, Señor. Ahora, Dios, yo oro porque tú hagas lo que tu palabra dice, Señor. Que tu palabra no regrese a ti vacía, Señor, sino que haga aquello para lo que tú le enviaste, Señor. Yo, Señor, he puesto mis labios y el sonido de mi voz, Señor, para legalizar tu acción, Señor, sobre la tierra, Señor. Yo te pido que tu palabra accione en el alma y en las conciencias, en el espíritu de cada persona que escuche este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro porque sean alineados, porque sean sacudidos por tu palabra, que tu palabra les corte las ramas secas, que tu palabra haga que las hojas secas caigan, Señor, que tu palabra haga que lo que hay en sus raíces, que esté estorbando su crecimiento, sea removido, Señor, para que ellos se conviertan en árboles de justicia, Señor, plantados junto a corrientes de agua, que den fruto en su tiempo y que su hoja no caiga, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro porque los enfermos sean sanados en este momento, en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que tienen dolencias, aquellos que tienen problemas, Señor, que psicosomáticos, Señor, que los doctores no encuentran nada en ellos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, venga
venga sobre ellos y sean sanados de la ruina, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo venga a sanar sus almas, Señor, a derribar altares en sus almas, Señor, a sanar traumas en sus almas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a borrar memorias dolorosas, Señor, en el nombre de Jesús, y que sus almas sean transformadas y completadas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que el poder dunamis de tu Espíritu Santo venga a darle, Señor, almas perfectas, Señor, almas donde no haya sombra de variación, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Bendícelo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Y aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, tráelos al conocimiento de tu verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, los despierte, Señor, y que la tierra se llene del conocimiento de ti, así como las aguas cubren la mar, mi Dios. En el nombre de Jesús lo pido y te doy gracias, Señor. Ato todo espíritu de venganza, de retaliación, contraataque, contragolpe, vendetta, están atados en el nombre de Jesús. Ninguna arma forjada del enemigo prevalece en contra de tu pueblo, Señor, sino que somos más que vencedores en aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos miramos en la próxima.